Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, el tiempo electoral quedó atrás. Cerró el pasado domingo 20 de manera impactante, con la victoria de Nicolás Maduro para ejercer el cargo presidencial durante el próximo periodo constitucional. Con la derrota de la abstención y la decisión de sufragar de un porcentaje sorprendente de ciudadanos abrumados de problemas, con una posición que quedó en el esterero, sin política y afectada por la división, también cabe destacar en este final que así como hubo los hechos antes señalados, destaca uno que por razones obvias, entre otras el manejo de los medios de comunicación y de quienes los monitorean, callaron y no fue posible que los informaran a la opinión pública. ¿A qué me refiero? A que entre los derrotados del 20 de mayo está en primer término nada menos y nada más que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hizo cuanto pudo para que no hubiera elecciones y Maduro fuera derrocado. ¿Qué me obliga a hacer esta observación? Simplemente que el gran instigador, junto con los halcones que lo rodean y secundan, fue y sigue siendo el huésped de la Casa Blanca. Él armó la política de ataque frontal contra Venezuela, tanto las amenazas como la materialización de las brutales sanciones, lo cual llevó y lleva a cabo descaradamente sanciones económicas, financieras, bloqueos sistemáticos y declaraciones auspiciando el golpe de Estado o una posible intervención militar desde el extranjero, así como la actividad mercenaria fuera del país de dirigentes políticos venezolanos. Quería puntualizar estas cosas para testimoniar de esta manera que el evento del 20 de mayo fue algo más que un episodio electoral, que en lo fundamental fue la lucha del pueblo venezolano para defender su independencia y soberanía, agredida por la potencia más poderosa del mundo, y también fue el fracaso de quien convirtió en un problema de honor acabar con el actual proceso de cambio social, político e institucional en América Latina. Abordo otro tema. Terminó, como he dicho, el tiempo electoral y ahora los venezolanos tenemos que ocuparnos de poner en marcha las políticas para atender y resolver los graves problemas de diversa índole que aquejan al pueblo venezolano. Grandes y pequeños problemas. La mayor responsabilidad corresponde, obviamente, al presidente reelecto Nicolás Maduro, que tiene apoyo suficiente de la colectividad y recursos. Estoy claro en el sentido de que el jefe de Estado está consciente de ello, pero un solo hombre, por mucho poder que tenga, no basta para asumir tan gigantesca tarea. Por consiguiente, conviene señalar la importancia que tiene la actitud que adoptará la oposición, lo que queda de esta y otros sectores del país, lo que significa que la tarea tiene que ser de todos sin excepción. Pero este tema lo abordaré en próximo programa. Una pausa y al regresar conversaré con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y dirigente nacional del PSUV. Estás viendo José Vicente Hoy. Tengo un particular interés en trabajar el tema de la participación de la juventud en la política y en el proceso político venezolano. No lo hago por demagogia, por una exaltación genérica sobre este tema, sino como una realidad que tiene una importancia enorme en este momento.
Es la razón por la cual, entre otras, voy a entrevistar en el día de hoy a un joven que ha destacado mucho en la actual política venezolana. Se trata de Héctor Rodríguez, actual gobernador del estado Miranda. Uno de los estados más complejos para gobernar, creo yo. Y además, miembro de la Dirección Nacional del PSUV. Bienvenido, Héctor. Gracias, José Vicente. Un placer que me hayas invitado a tu espacio para reflexionar. Mira, tú tienes una inmensa responsabilidad como gobernador de un estado de la importancia de Miranda, ¿no? Y tienes una responsabilidad con una generación que tú representas. Auscultar lo que representa una nueva generación en la política nacional en este momento es un tema apasionante. Porque por primera vez se desataron los grifos, se soltaron el moño, para decirlo de otra manera, los jóvenes en este país, con motivo del acceso que el chavismo y el comandante Chávez le dio a los jóvenes en la política del Estado, ¿no? ¿Qué significa para ti gobernar al Estado Miranda? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, ¿no? Segundo, en tu reflexión y en tu pregunta, decirte que efectivamente el gran responsable de que no solamente yo, sino 4 compañeros más, 5 gobernadores, más de 125 alcaldes, 100 legisladores regionales, 200 constituyentes jóvenes, estén gobernando este país, estén en la primera línea de batalla, en la toma de decisión, en la participación pública, en el liderazgo público, tiene un gran responsable y se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez, que nada lo hizo a corto plazo, todo lo hizo pensando en los tiempos venideros, con una profunda confianza en la juventud en todos los sentidos. Uno siempre habla del apoyo que le dio al deporte, a la cultura, a la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero también hay que decirlo, el espacio que abrió a la política, a la juventud. Yo vengo de una generación, José Vicente, que es la generación que creció su adolescencia en los años 90. Tal vez la década más nefasta en cómo un Estado trató a la juventud. Era la década donde nos perseguía el Estado a través de la recluta obligatoria, de la ley de vagos y maleantes, de la población flotante, de los bachilleres sin cupo. Veníamos con el recuerdo de nuestros padres, de los desaparecidos, de la guerrilla. Por lo tanto, todo empujaba para que nosotros como generación no quisiéramos ser parte de lo público, del Estado, de la República, de la política. Y de repente apareció ese joven apasionante, ese joven que asumía su responsabilidad, ese joven que nos hablaba de la historia, de la patria, pero que también nos ponía a soñar, que era Hugo Chávez. Y esa adolescencia empezó a ver y a vestirse con uniforme militar y a admirar nuestra historia y a conocer nuestra historia, pero también empezó a soñar con ese joven. Y luego tomó el poder político y empezó a convocarnos. Ya no era el Estado, ya no era el gobierno que nos perseguía, sino el Estado que nos convocaba a hacer deporte, que nos convocaba a estudiar con aldeas universitarias, con Canaima, que nos convocaba a la cultura, a la Orquesta Sinfónica Juvenil, pero que también nos convocaba a gobernar. Yo me acuerdo, José Vicente, cuando el presidente me llamó, tenía yo 26 años, para ser ministro del despacho. A mí, por supuesto, me sorprendía. Y después, con el tiempo, entendí que nos llamaba era formarnos, a estar a su lado para exigirnos, para estudiar, para explicarnos, para viajar con él y llegar a Nicaragua y explicarnos cuál era la importancia de geopolítica del canal de Nicaragua. Es decir, fue él el gran causante, el que abrió los espacios, los caminos, para que mi generación y las generaciones venideras, la generación que está naciendo al calor de la Organización Bolivariana Estudiantil, comprendiéramos la importancia de que fuésemos parte de la construcción de la historia. Hoy estamos en este momento con esa presencia política gracias a Hugo Chávez y a su visión estratégica de la necesidad de que la juventud se empoderara de la construcción de la historia. Ahora, aterrizando en la actual situación, tú eres gobernador de un estado sumamente complejo. Así es. ¿No? Difícil de gobernar para cualquiera. Así es. Es decir, que te la estás jugando, ¿no? No solamente como Héctor Rodríguez, individualmente, sino como uno de los representantes más destacados de la nueva generación venezolana. Los problemas del país, que son muy intensos,
se reflejan con mayor intensidad quizá en el estado Miranda. Sí. ¿Cómo asumes tú esa responsabilidad? Y yo agregaría algo más. Es Miranda complejo, pero es también el momento complejo. No estamos gobernando, ni mi persona, ni los otros 4 gobernadores jóvenes que también tienen estados muy complejos, ni los 125 alcaldes en el tiempo de la bonanza petrolera. Estamos gobernando en el tiempo de las dificultades, en el tiempo de las sanciones internacionales que bloquean la economía nacional, en el tiempo saliendo ya del tiempo de las guarimbas. Nosotros lo vemos como un reto, lo vemos como un reto, lo vemos desde el profundo espíritu bolivariano que tenemos de la necesidad de crecernos en las dificultades, pero sobre todo lo vemos como un reto colectivo, José Vicente. Yo sé que tú me pides que puntualice la circunstancia individual que nos ha tocado y la asumimos con mucha responsabilidad histórica de lo que significa este bastión territorial para la revolución, para la paz del país, para el futuro del proyecto bolivariano, lo que significa para nuestra generación, pero también lo vemos como... El desafío es mayor por el contraste del inmenso fracaso de la derecha en ese estado precisamente. Por el inmenso fracaso, por las condiciones demográficas del Estado, estamos conscientes, más allá de las dificultades de gobernabilidad y de lo complejo que es el Estado, bueno, los elementos demográficos, cómo se concentra una clase media, cómo se concentró en Miranda los partidos que más odio inyectaron a la sociedad. Así que nosotros tenemos un gran reto de hacerlo bien, de reencontrar a la sociedad mirandina, de contrastar contra la gestión del odio, como le hemos llamado nosotros, esa gestión que llamó a descargar su rabia y que se expresó a los niveles de que ciudadanos mirandinos fueron capaces de quemar viva a otra persona. Es decir, tenemos un gran reto en la gestión, pero también tenemos un gran reto en lo simbólico, en lo político, en ser capaz de unir a una sociedad que fue altamente fracturada, producto de esa política de odio, de guarimba. No solamente eso, sino también atender y buscar soluciones para los problemas. Así es. En lo macro y en lo micro. Así es, así es. ¿No? Y de reencontrar un Estado, además un Estado que nació o que creció siendo un estado dormitorio de Caracas, que no se encuentra entre sí, que tiene grandes diferencias entre la subregión de Barlovento, los Valles del Tuy y los Altos Mirandinos. ¿Cómo asumimos eso? Por eso insisto, lo asumimos primero colectivamente. En Miranda, que nos acompañan en el gobierno regional, que nos acompañan en el partido, que nos acompañan en los equipos municipales, hay liderazgos nuevos y liderazgos históricos, de gran capacidad de combate, de gran capacidad técnica, de gran lealtad y capacidad política. Y nosotros hemos tratado de constituir un equipo más allá de una figura que pertenezca a una generación. Nosotros no entendemos la revolución como una batalla generacional. Hemos convocado a todas a gobernar juntos, a todos los grupos, a todas las experiencias, a todas las intelectualidades, a todas las universidades. Hemos creado un consejo científico con las 58 universidades de Miranda para que nos asesoren, para que nos acompañen, para que nos ayuden a conseguir respuestas creativas a los nuevos problemas que se están planteando. Entonces, primero tenemos una visión colectiva del ejercicio del gobierno. Una visión colectiva en el sentido de convocar a todas las generaciones, a todos los cuadros y a todas las instituciones. Segundo, tenemos una profunda confianza en nuestro pueblo. Todos los problemas que tenemos en Miranda los vamos a resolver con el protagonismo del pueblo. Las victorias que hemos tenido, la victoria en la gobernación, luego en las alcaldías, donde no solamente ganamos todas las alcaldías que tenía el chavismo, sino que recuperamos el municipio Sucre, recuperamos el municipio Carrizal, crecimos en voto. Esta victoria que hemos tenido en la elección presidencial, Miranda fue el estado que más votos dio al presidente, fue uno de los estados que más creció, fue el estado donde tuvo más diferencia entre los votos del chavismo y el voto de la oposición, porque viene un crecimiento, tiene que ver con el protagonismo que han tenido los líderes de calle, los líderes de comunidad. Entonces, ante ese gran reto que tú me planteas, una absoluta confianza en el ejercicio colectivo del poder, una absoluta conciencia de la necesidad de seguirnos preparando y seguirnos formando y de prestar mucha atención a los espacios de reflexión, a las universidades, a los centros de investigación. En Miranda se concentra la mayor cantidad de universidades y de centros de investigación. Perdona, ¿tú crees que ese discurso te lo cree el sector popular, los humildes, que están sometidos a una crisis muy severa? ¿Qué respuesta tienes tú para esa crisis, concretamente en el estado Miranda? No solamente lo creo, estoy convencido de que lo creen. Lo han demostrado en estos 6 meses, lo han demostrado en 3 procesos electorales que me ha tocado acompañar en estos 6 meses. Lo demuestran cada vez que vamos a la calle.
¿Qué respuesta dar a las circunstancias? Primero que tenemos que apostar a nuestras propias capacidades. Y eso ha sido un discurso que hemos tenido con mucha claridad. No hay respuestas mágicas. No es que con una varita mágica el petróleo se va a disparar. Nosotros tenemos que responder a estas circunstancias con nuestras propias capacidades. Y hemos presentado un plan, 4 prioridades de gestión. La seguridad, que como tú sabes es el principal problema de Miranda y que en estos 6 meses se han venido dando respuestas concretas. Pasamos de ser el estado más inseguro de Venezuela, triplicando el segundo, a ocupar en 6 meses el 8º lugar. Y vamos a seguir trabajando con los municipios, con las policías, con la refundación de la policía de Miranda que la desaparecieron. Nosotros encontramos apenas 7 patrullas operativas y 900 funcionarios. En 6 meses ya llevamos 200 patrullas y 2.000 funcionarios. Estamos formando 1.500 más en estos momentos. Y vamos a llevar esa a ser la mejor policía del país, el estado más seguro del país. La segunda prioridad, que está muy marcada con la coyuntura, es la economía. En Miranda hay una capacidad industrial que se pierde de vista, pero es una capacidad industrial que nació al calor de la renta petrolera. De PDVSA, dame dólar subsidiado para comprar materia prima y yo transformarla. Al no estar ese dólar subsidiado, esa empresa se paralizó. Con ellas hemos venido trabajando, el presidente nos aprobó la zona económica especial de Guarenas-Guatire y hemos dicho, bueno, vamos a culminar la cadena de producción, vamos a empezar a generar materias primas, tecnología venezolana. Mientras hacemos ese camino, vamos a importar materia prima, vamos a reactivar toda esa zona. Tú me dijiste algo antes de empezar la entrevista, en privado, que el Estado Miranda está exportando flores a Rusia. Así es. Estamos exportando flores, estamos exportando cacao, estamos exportando pescado, estamos exportando minas no metálicas. Hemos empezado una línea. Nosotros hemos dicho, la situación, la dificultad económica que estamos atravesando tiene una sola respuesta: producir y exportar. Generar divisas distintas a la divisa petrolera, que nosotros seamos capaces de satisfacer con nuestra propia producción las necesidades del país y producir por encima de nuestras necesidades para exportar. Ya llevamos la 4ª exportación de flores, estamos exportando a los Estados Unidos, al Caribe, a Rusia, a China, y es la demuestra de que cuando las cosas se hacen con voluntad, con cariño, cuando apostamos a nuestras propias capacidades, las cosas pueden solucionarse. No es verdad que vamos a solucionar todos los problemas que encontramos, de ser el estado más inseguro, con los mayores niveles de pobreza, con la peor infraestructura del país, en tiempos irreales. Vamos a darles respuestas en el tiempo estructural, pero no vamos a descansar y en el tiempo se van a ir demostrando, como ya se están demostrando, ya estamos abriendo líneas de exportación, ya estamos bajando los niveles de inseguridad, ya estamos recuperando las principales vías del estado Miranda, las principales autopistas, ya estamos arrancando proyectos estratégicos como el puerto de Carenero, el aeropuerto. Es decir, cuando las cosas se hacen bien pensadas, bien planificadas, con método y con voluntad y sumando a la gente, claro que se puede responder. ¿Que es difícil gobernar Miranda? Sí, es difícil. ¿Cómo están enfrentando ustedes ahí problemas como el desabastecimiento? Estamos apostando en la proyección de la hiperinflación que hay en el país. Sí, es imposible sacar a Miranda de la dinámica nacional, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos haciendo un esfuerzo gigantesco en 2 líneas de trabajo. Una, atender la distribución. La distribución venezolana se contaminó con un conjunto de vicios, con elementos de la guerra económica, con los elementos de la extracción hacia otros países. Nosotros hemos apostado con mucha fuerza a esta táctica que ha planteado el presidente de los comités locales de planificación urbana, los comités locales de abastecimiento y producción. Esto nos ha permitido hoy llegar ya a 700.000 familias, que llegamos mensualmente. Todavía no es la totalidad, vamos a seguir creciendo. Estamos atendiendo toda la administración pública, la policía, los maestros, el 60% de las comunidades de Miranda, y vamos a seguir creciendo. A esto le hemos sumado una nueva estrategia que están haciendo, que son los mercados comunitarios. Ya hoy tenemos capacidad de colocar 42 mercados comunitarios semanales que van rotando. ¿Con qué se dotan estos mercados comunitarios? Aquí está el tercer elemento de la estrategia, con la producción de Miranda. La producción de Miranda se vino abajo por 2 razones. Se convirtió en el estado más inseguro y empezó a desplazar campesinos. Y segundo, no tenían un gobierno intermedio que los acompañara en el acceso a las materias primas. Nosotros hemos dicho, bueno, ahora los vamos a acompañar con seguridad, los vamos a acompañar con materia prima, y esa producción inicial que están sacando nuestros pescadores, nuestros campesinos, la están arrimando estos mercados comunitarios. En la medida que eso siga creciendo, nosotros vamos a satisfacer cada vez con mayor fuerza las necesidades de abastecimiento que tiene el estado Miranda. Pero otro tema, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Miranda tiene 14 empresas farmacéuticas, 12 privadas y 2 públicas. Casi todas al 10% de su capacidad por los temas de materia prima. La industria farmacéutica de Venezuela, de Miranda, necesita 260 moléculas, de las cuales solo 60 se producen en Venezuela. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo con las universidades, con la banca, y le hemos dicho, ¿cómo ustedes, universidades, nos ayudan a generar la producción de las moléculas que faltan? Yo financio a los actores que quieran construir esa industria química
para que nuestra industria farmacéutica se pueda levantar. La sentamos con la industria farmacéutica y todos se han puesto de acuerdo en un solo plan de trabajo. En mediano plazo, Miranda va a ser capaz de producir los medicamentos que necesita toda Venezuela. Esa es la dirección, apostar a la producción y apostar a líneas de distribución distintas a las que ha venido contaminando la guerra económica, las mafias. Es decir, que el pueblo se empodere de la solución. Y ojalá esto sirva como experiencia a otros estados que también apuesten a la producción, a la exportación, a la generación de divisas distinta a la divisa petrolera. Vamos a hacer una pausa, Héctor. Al regresar, la visión que un joven como tú, ejerciendo un cargo de gobernador, y habiendo ejercido otros cargos de importancia, tiene del poder. Okay. ¿Cómo lo asumen? Seguro. ¿Cómo lo asumes tú? ¿Qué proyección le das? Etcétera. Al regresar de la pausa. Seguro. Estás viendo José Vicente Hoy. Hagamos un pase rasante por el tema del poder, ¿no? Tú decías anteriormente que no se trata de la batalla generacional. Así es. El concepto de generación es muy importante. Lo trabajó mucho Ortega y Gasset. Así es. ¿No? Él incluso llegó hasta establecer lapsos. Cada 30 años había cambio generacional. Correcto. No comparto eso, desde luego. ¿No? Pero sí, es indudable que la gente nueva, los jóvenes, aportan, ¿no? Y todo ese aporte depende fundamentalmente de la capacidad que tengan, de lo que hayan estudiado, Así es. ¿no? Etcétera. Tiene la palabra, pues. Bueno, aportan todas las generaciones. Quien piense que una nueva generación tiene toda la verdad, normalmente eso está asociado a que esa generación no ha tenido que tomar decisiones. Entonces, por eso también esa imagen de que las nuevas generaciones son más puras o más limpias. No es que todavía no ha tomado la decisión. Cuando empieza a tomar decisiones, alguna se va a equivocar y aún siendo correctas, a alguien no le va a gustar. Por eso yo no creo que la política sea una lucha generacional. Yo creo que la política son modelos, son proyectos políticos, es lo que te convoca. Por eso tampoco creo que el poder sea los cargos. El poder está lleno de muchas ilusiones, de muchas caricias falsas, de muchos espejismos. Uno de ellos, los cargos. Mucha gente asocia la lucha por el poder es la lucha de los cargos, y no es así. El poder para mí se resume en la capacidad de hacer. ¿Y hacer qué? Dependiendo del proyecto que tú reconozcas, que conscientemente defiendas. Para nosotros, el proyecto es el proyecto de Bolívar, el proyecto de Chávez, el proyecto que Bolívar hablaba en su reflexión después de la primera caída después de la caída de la Primera República, de un gobierno que aterrice, de un gobierno que no puede ser aéreo. Después de la caída de la Segunda República le agrega, bueno, de un proyecto latinoamericano, de equilibrios en el universo. No es posible una pequeña patria latinoamericana aislada. No va a sobrevivir ante la vieja Europa, ante los imperios crecientes. Y luego agrega el discurso de Angostura, bueno, que genere estabilidad social, estabilidad política, felicidad social, seguridad social, que no es un concepto, casi todos los teóricos terminan diciendo que es un concepto que nace después de la Segunda Guerra Mundial, con todo el desarrollo del estado de bienestar. No, es un concepto altamente bolivariano. Entonces, cuando uno habla soy bolivariano, no es algo en abstracto, no es hacerle pleitesía a una estatua de bronce, no, son ideas concretas de cuál es el papel que debe jugar el Estado, de cuál es la geopolítica que tú defiendes. A nosotros nos convoca ese proyecto. Y el poder está, tendremos o no tendremos poder en la medida en que seamos capaces o no de hacer realidad ese proyecto. Si nosotros logramos hacer en nuestros tiempos históricos una patria latinoamericana que juegue en equilibrio en el mundo, que cambie la correlación de fuerzas geopolíticas, un sistema de gobierno que genere estabilidad política, seguridad social, felicidad social, que sea un gobierno del pueblo, popular, con protagonismo, en esa medida habremos dicho sí, lo hicimos. Por lo tanto, tuvimos el poder, es decir, la capacidad de hacer lo que nos convocaba, lo que nos agrupaba, lo que nos reunía como colectivo. Yo entiendo el poder como esa fuerza, esa capacidad de hacer las cosas
el proyecto que defiendo, el proyecto en el cual milito y en el cual estoy seguro militan la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Yo sí creo en esa tesis del fuego sagrado de Bolívar, de que la mayoría de los latinoamericanos queremos esa patria grande, esa patria soberana, esa patria digna, esa patria justa. Un dirigente latinoamericano muy frustrado por experiencias muy traumáticas, llegó a decir: ¿el poder para qué? ¿Para qué es el poder en tu concepto? Para transformar, para hacer realidad los sueños. Creo que ese dirigente en su reflexión entendía el poder como los cargos. Y hay que tener cuidado con eso. Después de la última victoria del presidente Nicolás Maduro, he escuchado y he leído algunos análisis donde dicen: ya tenemos todo el poder. No, tenemos parte del poder político. Tenemos las gobernaciones, las alcaldías, la presidencia, pero están los medios de comunicación, está el poder económico, el poder entendido como la capacidad de hacer... ¿Y esa acumulación de poder no es perversa? No, dependiendo del objetivo en el que la direcciones. Si tú tienes poder para oprimir, si tienes poder para castrar, si tienes poder para hacer daño, para hacer guerra, por supuesto es perversa. Ahora, si el poder lo tiene el pueblo para sus angustias, para sus proyectos, para sus sueños, para sus propuestas colectivas de generar libertad e igualdad, no es perversa. Alguna reflexión que hacía el fusil es perverso, depende si es para defender el pueblo o es para hacerle daño al pueblo. El poder tiene que estar al servicio de las grandes mayorías, el poder tiene que estar al servicio de las grandes libertades, el poder tiene que estar al servicio de los grandes proyectos. Y por supuesto nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo, todo, sin ningún tipo de miedo, para que el depositario, el dueño del poder sea el pueblo que direcciona su futuro. Ahí estamos viendo lo que está pasando en parte de América Latina, cómo se utiliza el poder, por ejemplo, para los tarifazos en Argentina, o cómo se utiliza el poder para castrar la democracia en Brasil, o cómo se utiliza el poder del imperialismo para generar guerras. Por cierto, todas las guerras son en países energéticos y petroleros. Bueno, ese es el gran debate. ¿El poder estará en manos de las minorías o estará en manos de las mayorías? La capacidad de hacer, de transformar. Un pueblo solo puede ser libre, solo puede vivir con dignidad en la medida en que él tenga el poder, la capacidad de hacer realidad sus proyectos, sus aspiraciones colectivas. Cambiemos de tema. Elecciones del 20 de mayo. Un sucinto análisis tuyo. Yo lo resumo en una victoria heroica. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro merece tener el título o compartir el título del hombre que se crece en las dificultades. Porque cuando tú ves en retrospectiva lo que han sido estos 5 años, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la batalla política en la calle y los niveles de violencia, desde el punto de vista del cerco internacional, desde el punto de vista del momento histórico que le tocó vivir, que es nada más y nada menos que sustituir a un gigante como Hugo Chávez, sin duda alguna el presidente Nicolás Maduro ha venido de menos a más y se ha crecido en las dificultades. Pocos hombres en la historia son capaces de crecerse en las dificultades. Yo creo que merece un gran reconocimiento. Y el otro gran actor que también se creció en las dificultades es el pueblo. Cualquier análisis superficial, sin conocer bien la historia, la subjetividad de este pueblo, diría: esas circunstancias no las puede aguantar. No hay manera de que gane unas elecciones en esas circunstancias el pueblo. No hay manera de que no se rebele. Y lo que ha hecho el pueblo es una demostración de gran conciencia y de gran organización. ¿Por qué Venezuela tiene una oposición como la que tiene? ¿O que no tiene? No, sí la tiene. Sí la tiene. Yo no acostumbro a decir que Venezuela tiene una oposición. Yo creo que Venezuela tiene una diversidad de oposiciones. Y creo que es un error que pudiéramos cometer los chavistas, aglutinar, aunque ellos lo hacen muy fácil, agrupar a la oposición en un solo paquete. Yo creo que hay una diversidad de oposiciones en Venezuela y nosotros tenemos la obligación de verla por separado, de atenderla por separado, por el bien de la República, por el bien de la paz, por el bien del futuro. Yo creo que hay oposiciones en Venezuela que quieren la patria, que quieren la democracia, que quieren la paz. Eso significa que hay una reevaluación de lo que es la oposición. No sé si es una reevaluación. Es decir, el país necesita oposición. Sin duda alguna, la necesita. Y yo creo que todo el país, incluyendo los chavistas, debemos empujar a que esa oposición sea democrática, sea patriota, no esté arrodillada a intereses extranjeros. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en esa dirección. Por eso yo aplaudo con mucha fuerza el esfuerzo que está haciendo el presidente por la pacificación del país, por seguir
generando cauces, puentes de diálogo. A que no es fácil, que siempre vamos a tener motivos para romper esos puentes. Claro, porque es que el diálogo lo estás haciendo, porque para eso es el diálogo con quien se opone a ti, con quien piensa distinto, con quien te combate. Y por supuesto, en ese combate de aquel lado hay excesos. Pero cuando vemos en retrospectiva histórica lo que se hizo, por ejemplo, para pacificar a Venezuela después de los procesos guerrilleros, que lo hicieron la democracia cristiana, lo que hizo Chávez después del golpe de Estado del 2002, que le dio un tiempo de paz a Venezuela y fue el tiempo de mayor crecimiento económico, crecimiento social, estabilidad política, nos tiene que llamar a la reflexión. Nosotros no podemos construir un país en una permanente guarimba. Nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo. Yo aplaudo, reconozco y apoyo el esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por abrir, que no va a ser fácil, que estamos conscientes que dentro de esas oposiciones hay una posición rastrera, arrodillada a los intereses extranjeros. Bueno, ahí es donde tenemos que demostrar nosotros mucha audacia política, mucha capacidad. Hay un factor en este momento de gran perturbación, que escapa incluso a los venezolanos, que es la injerencia extranjera que como nunca se ha visto. Sí. Tal vez en este momento está en su máximo nivel de expresión pública, por las características, desde mi punto de vista, por la irracionalidad de quienes están dirigiendo el imperialismo. Tanto desde el punto de vista individual de los actores que tomaron el poder político en los Estados Unidos, como de las propias circunstancias históricas. Ya Estados Unidos no es el único actor en el juego geopolítico. Hay otros actores que han renacido. Ha renacido Rusia, ha crecido China como elemento económico. Ahí están los BRICS con sus dificultades. Hay una América Latina distinta. Puede ser que hayan dado un golpe de Estado en Brasil, que bueno, Argentina se haya alineado a estos países que se sientan en la alfombra a mover la colita, pero los pueblos de América Latina no son los mismos de los 90. La subjetividad de que se acabó la historia ya no existe, hay pueblos combatiendo. Entonces el mundo es distinto y si tú combinas ese factor de que Estados Unidos como imperio, porque el problema de nosotros no es contra la cultura norteamericana, su universidad, su ciencia, es contra la característica de imperio. Si sumas que siente ese imperio que está perdiendo control del mundo y además está gobernada por los halcones, por el Ku Klux Klan, por los sectores más irracionales, eso hace una virulencia en el discurso y en la forma de actuar muy irracional. Pero sin embargo, cuando no están gobernando los halcones, sino las palomas, la situación es la misma. Los golpes de Estado en América Latina también se dieron con Obama. Honduras, Haití, Paraguay, Brasil. Así que nosotros tenemos que tener conciencia de dos cosas. El imperialismo existe y siempre vamos a tener que interactuar con él consciente de que es el imperialismo y fortalecer nuestros organismos de seguridad, nuestra conciencia colectiva, nuestra organización popular. Y lo segundo que tenemos que tener muchísima conciencia es que nos toca en esa realidad de que existe el imperialismo batallar y avanzar. Nosotros no podemos decir, bueno, cuando ellos alzan mucho la voz es cuando nos tenemos que preocupar. No, eso siempre va a existir. Nosotros tenemos que tener una conciencia. Y eso se suma a que Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. No de gratis, José Vicente, las guerras, Irak, Siria, Libia, Afganistán, todas, tal vez todas tienen la misma narrativa. Hay violación de derechos humanos, no hay democracia. Yo no voy a entrar en esa discusión. Yo voy a preguntar si después de la invasión a Irak hay más democracia y más derechos humanos. Yo quiero preguntar si después de la invasión a Libia hay más democracia y más derechos humanos. No la hay. Por el contrario, hoy en la Plaza Verde de Libia, donde montaron esa gran falsa, están vendiendo a las personas afrodescendientes amarradas como esclavos y ningún medio dice nada. El problema de fondo de Irak, de Libia, de Siria, de Afganistán, no es su democracia, no es sus derechos humanos, es que tienen petróleo. Y Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. Y los venezolanos, las venezolanas, tenemos que aprender que vamos a tener la principal reserva del planeta y que el imperialismo va a existir. Y tenemos que construir un sistema político que permita democracia, que permita una oposición racional, defendiendo siempre nuestras reservas petroleras que deben seguir siendo administradas de manera soberana y trabajar de forma digna, con respeto, con carácter, con coraje, con método, como decía Bolívar, con modo, a atender el imperialismo que más tarde que temprano va a tener que desaparecer, porque la humanidad no lo va a aguantar. La humanidad está levantando, tiene conciencia, está batallando y a nosotros nos toca jugar un papel en esa realidad geopolítica. A un costado del país aparece un vecino con mucha agresividad, sí, en plan satelital del imperio.
¿De cuál de los dos costados me estás hablando? El costado este. Yo diría ¿Qué que piensas de la actitud de Santos? es igual que la actitud de Uribe, que Santos era su ministro de Defensa cuando bombardeó Ecuador. Es la oligarquía colombiana. Y después que asesinaron a Sucre, la oligarquía ha gobernado siempre. No es lo mismo que el pueblo colombiano. Ese pueblo que tenemos aquí en Petare, que se vino huyendo de la guerra. Ese pueblo que recibió con amor a Bolívar y a Chávez. Nosotros, sin prejuicio, pero con absoluto realismo. Hay una oligarquía colombiana que se niega, que se ha negado históricamente al proyecto bolivariano. Bueno, aprendamos a convivir, a ser más fuertes, a organizarnos popularmente, a tener mayor inteligencia y a tener mucho realismo. Chávez lo manejó muy bien con la creación de la UNASUR, de la CELAC, ir empujando que los pueblos vayan generando cada vez más saldo organizativo, ir generando mucha autonomía y autoridad dentro del territorio nacional para que no puedan con los aparatos paramilitares. Por ejemplo, lo que nos pasó en Miranda, eso es una autocrítica que nos hacemos. Es verdad, ellos gobernaron 9 años el territorio mirandino, gobernaron 9 años el municipio Sucre, pero nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que los aparatos paramilitares de Colombia tomen control de los territorios barloventeños, de los barrios del municipio Sucre, como lo tomaron durante 9 años. Eso nos obliga a reflexionar sobre nuestros sistemas de seguridad, nuestra organización popular, porque es una realidad que existe ahí. Ahora, yo creo profundamente, tengo profunda fe en los pueblos latinoamericanos, en el pueblo colombiano, que va a retomar con mucha fuerza una nueva ola del proyecto bolivariano, de la unidad latinoamericana. Por una situación sencilla, si uno pone la mirada política, no en 4, en 5 o en 6 años, que son los tiempos constitucionales, sino en los tiempos históricos, en 20, 30, 40 años, el único camino que tiene América Latina para vivir con dignidad ante el mundo es encontrarse, es abrazarse. Yo doy clases en la Universidad de Teoría Política y siempre le pregunto a mis alumnos, imagínense por un segundo que hace 200 años no hubiésemos tenido la cobardía a la gloria que tuvimos y en vez de separarnos en pedacitos, nos hubiésemos mantenido unidos en lo que proponía Bolívar, Centroamérica, Colombia y las Provincias Unidas del Sur. ¿Qué sería de nuestra patria hoy? Económicamente, culturalmente, militarmente. Pero voy más allá, ¿qué sería de la humanidad? Porque el papel que hubiésemos jugado no hubiese sido el del imperialismo norteamericano. Por nuestra diversidad cultural, por la mezcla de raza, por la historia que traíamos, la humanidad sería otra. Nuestra cobardía en ese momento, la falta de proyección histórica que tenía Bolívar, hizo que perdiéramos estos 200 años. Y después le digo a mis alumnos, esto no es para que se pongan tristes, esto es para que nos preguntemos hoy qué vamos a hacer para los próximos 200 años. Nos toca retomar el proyecto de Bolívar con fuerza, con coraje, con capacidad política. Un mensaje concreto, como un disparo. Trabajemos por la paz y por el futuro. Trabajemos por la prosperidad, todos unidos, como venezolanas, como venezolanos. Dejemos a un lado los tiempos del odio, de la discordia. Saquemos lo mejor de nosotros para construir un futuro mejor. Bueno, gracias. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano han avanzado mucho en los últimos tiempos respecto a las investigaciones que efectúan sobre la actividad desestabilizadora que realizan sectores políticos, sociales y empresariales en el país y la movilización injerencista del gobierno norteamericano y sus aliados. Cabe señalar que esos organismos se han tecnificado y adquirido un alto nivel de competencia y profesionalismo. Su trabajo se fundamenta principalmente en material proveniente de la subversión de las delaciones que a diario se producen
y de la imprudencia de los personajes que realizan esa actividad. La inteligencia militar, por ejemplo, se alimenta de las confidencias provenientes del mundo castrense, de los errores en que incurren oficiales que han sido contactados por el personal que actúa al servicio de la conspiración y de organismos extranjeros como la CIA, agentes del Pentágono y equipos que emplean en esas labores a organismos como el DAS de Colombia. Actualmente está muy claro que la conspiración contra el gobierno venezolano está bajo el control de expertos norteamericanos que actúan en estrecha relación con la embajada de esa nación en Venezuela y que tutelan también las operaciones de la inteligencia colombiana. Particularmente es interesante el caso colombiano. La oligarquía de esa nación que controla el poder tiene un objetivo que siempre ha estado en sus planes: ejercer dominio sobre Venezuela, debilitar a su Estado. Todo en función de sus aspiraciones anexionistas expuestas por historiadores y geopolitólogos en universidades, en libros y en otras fuentes fundamentales. La actividad subversiva contra Venezuela, promovida por el presidente Juan Manuel Santos y también por el uribismo, denunciada por el presidente Nicolás Maduro, es reforzada con la incorporación oficial de Colombia a la OTAN en calidad de socio global, concebida fundamentalmente como alianza de cooperación militar. Todos estos pasos extreman la peligrosidad en materia de seguridad para el Estado venezolano. Confidencial al cierre, Interlaces, Monitor País, Interlaces Confidencial. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 25 de abril al 11 de mayo. Resultados. En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que prosiga el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición después de las elecciones presidenciales? Gane quien gana, 79% de acuerdo, que prosiga el diálogo, mientras 19% está en desacuerdo. ¿Cuán importante considera usted que es ahora el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición? Muy importante, algo importante, poco o nada importante. 71% muy importante, 9% algo importante. Total 80%, 4% poco importante, 14% nada importante. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la mediación internacional para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición después de las elecciones presidenciales? 75% de acuerdo, 21% en desacuerdo. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la mediación del Papa Francisco y su representante en Venezuela durante esos diálogos entre el gobierno y la oposición? 81% de acuerdo, 17% en desacuerdo. ¿Con quién diría usted que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos para resolver los actuales problemas económicos del país? ¿Con los dirigentes de la oposición o con los empresarios? 83% con los empresarios, 15% con la oposición. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.